Bienvenidas de vuelta a Cuentos de Valencia, deseándote un muy buen día lleno de momentos de calma y cosas gentiles por delante. Y ahora demos un paso juntos hacia la historia de hoy. Pensé que mi esposo y sus anos estaban bromeando cuando me dejaron abandonada en un paradero a 97 millas de la nada. Encuentra tu propio camino de regreso. Se rieron mientras se alejaban en el auto. Nunca volví a casa. 2 años después me encontró. 52 mensajes desesperados esperando. Encuentra tu propio camino de regreso, mi amor. Eso fue lo que gritó Diego antes de acelerar el motor. Sus hermanos, Carlos y Gabriel, se reían tan fuerte que todavía podía escucharlos a media milla de distancia por la autopista 77. Me quedé ahí de pie, en medio del desierto de Arizona, viendo cómo las luces traseras se desvanecían. Y algo dentro de mí simplemente hizo un clic. No se rompió, hizo clic, como un alambre estirado con demasiada fuerza que por fin se suelta. Pensaron que me estaban enseñando una lección sobre independencia. No tenían idea de lo que realmente habían hecho. Me liberó. Pero me estoy adelantando. Para entender cómo terminé en ese paradero, necesitas saber cómo empezó todo. Necesitas saber sobre el hombre que pensé que era Diego y la vida que creí que estábamos construyendo juntos. Antes de continuar, gracias por estar aquí. Si crees que nadie merece ser abandonado y humillado, por favor considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a otras personas que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos qué pasó después. Conocí a Diego Montes hace 7 años en una carrera benéfica de 5 kilómetros en Tucson. Yo no era corredora. Sigo sin serlo, pero mi amiga Sofía me arrastró hasta ahí porque pensaba que si me mataba salir más. Tenía 24 años. Me mataba trabajando en proyectos independientes de diseño gráfico en mi departamento apretado, viviendo a base de café helado y la terca creencia de que mi negocio eventualmente despegaría. Diego estaba corriendo toda la ruta con el equipo completo de paramédico. 25 kilos de equipo en pleno calor de septiembre. Cruzó la línea de meta empapado en sudor, sonriendo como si acabara de ganarse la lotería en lugar de haberse torturado voluntariamente por caridad. Terminamos en la carpa de hidratación después, ambos estirando la mano hacia la última botella de agua. Él me vio primero y me la entregó sin dudarlo. Te ves como si la necesitaras más que yo, me dijo, a pesar de que acababa de correr 5 kilómetros con un equipo que probablemente pesaba más que yo mismo. Ese era Diego. Al menos ese era el Diego que yo creía conocer. Él recordaba todo en esos primeros días. Mi orden de café, un latte helado de vainilla, leche de avena, sin crema batida. Cómo odiaba el cilantro porque me sabía a jabón para lavar trastes. La forma en que necesitaba silencio absoluto cuando trabajaba. Ni siquiera soportaba la música de fondo. Él caminaba de puntitas por el pasillo de mi oficina en casa cuando yo estaba sobre la fecha de entrega, dejándome pequeños bocadillos afuera de la puerta como si estuviera alimentando a un gato tímido. Después de 1 año de noviazgo, me pidió matrimonio en un sendero a las afueras de la ciudad. El atardecer pintaba el desierto de tonos naranjas y rosados. Tucson se extendía debajo de nosotros como si alguien hubiera derramado una caja de luces por todo el valle. Lloré. Dije que sí. Pensé que había encontrado a la persona con la que se suponía que pasaría mi vida. Nos casamos en una ceremonia pequeña en un viñedo. 50 invitados. Luces colgadas enredadas en los árboles de mezquite. Mi mamá sollozó durante toda la ceremonia en la primera fila. Los padres de Diego volaron desde Nevada, radiantes de orgullo. Sus hermanos también estaban ahí, Carlos y Gabriel de pie como padrinos.
En aquel entonces eran solo parte del fondo, lo suficientemente amables, normales. Aún no sabía cuánto espacio ocuparían en mi matrimonio, cuánto poder les daría sin darme cuenta. El primer año fue bueno, realmente bueno. Yo estaba construyendo mi cartera de clientes. Diego trabajaba en el departamento de bomberos salvando vidas. Y teníamos esta casita en el centro, con un patio trasero apenas lo suficientemente grande para un asador y 2 sillas plegables. Nos sentábamos ahí los fines de semana a beber cerveza barata hablando del futuro. Tal vez hijos algún día. Un lugar más grande eventualmente. Envejecer juntos. Sueños sencillos, del tipo que se sentían alcanzables. Luego, Carlos y Gabriel empezaron a aparecer por la casa más seguido. Carlos tenía 34 años, 2 años mayor que Diego. Trabajaba como mecánico de motores diésel y siempre olía a aceite de motor y cigarros. Tenía esta forma de hablar donde todo sonaba como un reto, como si te estuviera desafiando a llevarle la contraria. Gabriel tenía 29, el menor, rebotando entre trabajos de construcción y el desempleo. Tenía una sonrisa de medio lado que nunca abandonaba su rostro por completo, como si supiera algo que tú ignorabas. Al principio, pensé que sus comentarios eran solo las típicas bromas entre hermanos. Te tiene domesticado, carnal, anunció Carlos en nuestra primera carne asada como matrimonio, lo suficientemente fuerte para que todos en el patio lo escucharan. Gabriel se reía y añadía mandilón. Ese es el término técnico. Diego ponía los ojos en blanco, pasaba su brazo por mis hombros y les decía que ya le pararan. Yo sonreía, me reía con ellos, me decía a mí misma que así era como hablaban los hermanos entre sí. Pero luego empecé a notar cosas. Diego comenzó a cancelar nuestros planes cada vez que sus hermanos llamaban. Se pospuso porque la camioneta de Carlos se descompuso. Y aparentemente yo debía entender que remolcar el vehículo de su hermano era más importante que celebrar 6 años de matrimonio. Mi cumpleaños número 30 fue completamente olvidado porque Gabriel convenció a Diego de ir a un evento de motocicletas en Flagstaff. Es solo un fin de semana, mi amor, dijo Diego, cuando por fin le saqué el tema 3 días después. La familia es importante, ya sabes. Asentí tragándome el dolor, porque tenía razón. La familia era importante, solo que aún no me daba cuenta de que cuando él decía familia no me estaba incluyendo a mí. Las grietas empezaron a aparecer por todas partes una vez que supe dónde mirar. El teléfono de Diego se convirtió en una tercera persona en nuestra relación. Vibraba durante la cena, durante las películas, durante las conversaciones que yo creía que estábamos teniendo. Él bajaba la mirada, se reía entre dientes, entonces lo que fuera que Carlos o Gabriel le hubieran mandado, y luego lo ponía boca abajo sobre la mesa. Cuando le preguntaba qué era tan gracioso, movía la mano restándole importancia. Cosas de hombres, mi amor, no lo entenderías. Empecé a escuchar cosas que no debía escuchar. Diego en altavoz en la cochera, riéndose con sus hermanos sobre mí, sobre cómo yo necesitaba que el termostato estuviera exactamente a 22 grados, cómo había reorganizado sus herramientas sin preguntar, poniendo todo en cajas etiquetadas como una especie de loca del control. Sus risas rebotaban en las paredes de concreto, mientras yo me quedaba congelada en el marco de la puerta de la cocina, sosteniendo un trapo de cocina y preguntándome en qué momento me había convertido en el remate de sus chistes. Pero estas eran cosas pequeñas, cosas insignificantes. El tipo de cosas que se sentían demasiado triviales como para empezar una pelea. Así que no peleé. Me ajusté. Me hice más pequeña, más callada, más dócil. Me reía de los chistes de Carlos, incluso cuando no tenían gracia. Felicitaba a Gabriel
por entrevistas de trabajo que nunca llevaban a nada. Cocinaba los platillos favoritos de Diego y fingía no notar cuando se pasaban nuestras noches de cita mandándose mensajes con sus hermanos. Me decía a mí misma que así se veía el matrimonio. Compromiso, sacrificios, tallas. Me decía a mí misma que estaba siendo demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado intensa. Me dije muchas mentiras en aquel entonces. Cuando Diego anunció que su amigo Miguel se iba a casar en Sedona, al principio me emocioné. Un fin de semana lejos, solo nosotros dos, una oportunidad para reconectar. Pero luego añadió, estaba pensando que podríamos llevar a Carlos y a Gabriel. Hacerlo un viaje de chico. No te importa, ¿verdad? Ese nudo en mi estómago debió haber sido mi respuesta. Pero en lugar de eso, sonreí y dije, claro, suena divertido, porque eso era lo que yo hacía. Decía claro, decía que sí. Decía cualquier cosa que mantuviera la paz. Diego insistió en que lleváramos su camioneta en lugar de mi Honda. Más espacio para todos, explicó. Tenía sentido. Excepto que también significaba que estaría atrapada durante 3 horas, sin ruta de escape si las cosas salían mal. El viaje hacia Sedona debió haber sido mi advertencia. Debió haber sido el momento en que le exigiera que diera la vuelta. Los hermanos susurraban en el asiento trasero como niños planeando una travesura. Cada vez que yo volteaba hacia atrás, se callaban e intercambiaban miradas. Las manos de Diego seguían clavadas en el volante, con los nudillos blancos, los ojos fijos en la carretera. ¿De qué están hablando allá atrás?, pregunté una vez, intentando sonar casual. De nada, Elena, dijo Gabriel con esa sonrisa permanente de medio lado. Solo cosas de hermanos. Diego no me miró, no me defendió, no les dijo que le pararan. Los tres seguían revisando sus teléfonos, intercambiando miradas por el espejo retrovisor, como si estuvieran siguiendo algún guión que a mí no me habían entregado. Para cuando entramos al paradero de Cactus Creek, a 97 millas de casa, me temblaban las manos. El lugar estaba básicamente abandonado. Un solo edificio con baños, una máquina expendedora, un letrero descolorido que advertía que los próximos servicios estaban a 50 millas de distancia. Parada para el baño, anunció Diego, deteniéndose junto a la bomba de gasolina. Agarré mi bolsa y prácticamente corrí hacia el baño. Solo quería un minuto a solas para respirar. El baño era un asco. El dispensador de jabón estaba roto. No había toallas de papel. Pero me eché agua en la cara y me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que estaba inventando problemas que no existían. Cuando volví a salir al calor cegador de septiembre, ellos ya estaban en la camioneta, con el motor en marcha. Los tres mirándome fijamente a través del parabrisas. Caminé hacia la puerta del copiloto, confundida pero aún sin miedo. Diego bajó la ventana. Fue entonces cuando vi su sonrisa. No la sonrisa de la que me había enamorado hacía 7 años. Otra cosa, algo más frío. Y fue entonces cuando lo dijo. Encuentra tu propio camino de regreso, mi amor. El motor rugió. La grava saltó por todas partes. Y justo así, la vida que creía tener desapareció en el calor del desierto. Durante los primeros 10 minutos, realmente esperé a que regresaran. Me quedé de pie en ese estacionamiento, con el polvo asentándose en mi piel, convencida de que esto era solo la preparación para alguna broma estúpida. Darían la vuelta en cualquier segundo, se detendrían riéndose, y Diego se asomaría por la ventana diciendo, «Caíste», como si todo esto fuera una elaborada jugarreta que se suponía que a mí me parecería divertidísima. Pero la carretera se mantuvo vacía. Nada más que las ondas de calor elevándose sobre el asfalto y la forma distante de las montañas que parecían haber sido recortadas de cartón
y apoyadas contra el cielo. Mi teléfono mostraba 0 barras de señal. Lo intenté de todos modos, sosteniéndolo en alto, como una especie de talismán inútil, esperando que apareciera aunque fuera una sola barra. Nada, estaba parada al borde de la civilización. Civilización había decidido que yo no existía. La temperatura tenía que estar rozando los 40 grados centígrados. El tipo de calor que hace que te duelan los pulmones cuando respiras. Tenía media botella de agua en mi bolsa y $12 en efectivo. La máquina expendedora fuera del edificio de los baños parecía no haber sido surtida desde los años 90. Fue entonces cuando la realidad empezó a hundirse en mí, no toda de golpe, más bien como agua fría llenando una tina grado por grado hasta que de pronto te das cuenta de que te estás congelando. No iban a volver. Diego realmente me había dejado aquí. Sus hermanos lo habían convencido de abandonar a su esposa en medio del desierto, y él les había seguido la corriente. Había sonreído mientras lo hacía. Lo hizo sonar como si me estuviera haciendo un favor. Es una lección, mi amor. Pensé en su cara cuando dijo esas palabras, la crueldad casual en ellas, como si yo fuera un perro que necesitaba entrenamiento en lugar de una persona a la que él había prometido amar. Empecé a caminar. La autopista 77 se extendía hacia adelante como un listón que alguien había dejado caer y olvidado. Mis sandalias no estaban hechas para esto. Eran unas cosas de tiras que me había puesto porque se veían lindas, no porque fueran funcionales. A menos de media milla ya podía sentir cómo se formaban ampollas en ambos talones. Las ignoré. Me concentré en poner un pie delante del otro. Pasaban autos de vez en cuando, no muchos, pero lo suficientes para que empezara a tener la esperanza de que alguno se detuviera. Intenté hacer señas un par de veces, pero solo aceleraban, probablemente pensando que yo era peligrosa o que estaba loca. Una mujer, sola en una carretera del desierto, sin un auto descompuesto a la vista. No tenía sentido para ellos, y yo no podía explicarles exactamente que mi esposo me había abandonado como parte de un enfermizo ritual de unión con sus hermanos. El sol caía a plomo sin piedad. Podía sentir cómo me quemaba los hombros. Tenía la boca seca a pesar de estar racionando el agua. Seguía revisando mi teléfono aunque sabía que tenía caso. Seguía con 0 barras. Seguíamos siendo solo yo y la extensión interminable de la nada. Para la milla 2, la conmoción se estaba desvaneciendo y algo más estaba tomando su lugar, miedo. Del tipo que empieza en el estómago y se extiende hacia afuera como veneno. Todos esos pequeños momentos que había ignorado se alinearon en mi cabeza como fichas de dominó. Diego cancelando nuestro aniversario, olvidando mi cumpleaños, los mensajes constantes durante nuestras noches de cita, las bromas a mis expensas de las que yo simplemente debía reírme, la forma en que movía la mano, restándole importancia cada vez que yo intentaba decirle cómo me hacían sentir sus hermanos. Eres demasiado sensible, mi amor. Así son ellos. La familia es importante. Los susurros en el asiento trasero durante el viaje de pronto cobraron perfecto sentido. Las miradas intercambiadas. La forma en que todos habían estado revisando sus teléfonos como si estuvieran coordinando algo. Todo este fin de semana había sido diseñado para este momento. Lo habían planeado, lo habían discutido. Probablemente se habían reído de ello y yo simplemente les había seguido la corriente sonriendo y asintiendo, siendo la esposa dócil que nunca se quejaba. Estaba tan enojada que apenas podía ver con claridad. En la milla 3, escuché el sonido de un motor desacelerando detrás de mí. Me di la vuelta, entrecerrando los ojos contra el sol, y vi una casa rodante
estacionándose en el acotamiento. Era una de esas cosas masivas, del tipo que los jubilados conducen por todo el país coleccionando imanes para el refrigerador de cada estado. La ventana del copiloto bajó y apareció el rostro de una mujer. Tenía el pelo blanco y ojos amables detrás de unos lentes de armazón morado. «Mija, ¿necesitas ayuda?», preguntó. Y justo así me quebré. Intenté explicar, intenté decir algo coherente sobre mi esposo y el paradero y estar abandonada, pero salió como un sollozo incomprensible. La mujer, de quien luego aprendería que se llamaba doña Leti, simplemente abrió la puerta y me ayudó a subir, donde el aire acondicionado se sintió como saltar a una alberca de agua helada. Su esposo, don Raúl, iba manejando. Él no hizo preguntas, solo me pasó una botella de agua de su hielera y me dijo que bebiera despacio. Doña Leti se sentó a mi lado frotándome la espalda mientras yo lloraba y no me presionó para que explicara nada hasta que estuve lista. Cuando por fin logré contar la historia, ambos se quedaron callados por un largo momento. «Esto no es una broma», dijo doña Leti finalmente, con la voz tensa. «Eso es abuso». La palabra me golpeó más fuerte de lo que debería. Abuso. Nunca lo había pensado de esa manera. Diego nunca me había pegado, nunca me había gritado. Él simplemente me menospreciaba. Me hacía más pequeña. Me hacía creer que mis sentimientos no importaban tanto como el entretenimiento de sus hermanos. «Vamos rumbo a Phoenix», dijo don Raúl desde el asiento del conductor, «no a Tucson, pero en Phoenix hay una central de autobuses por si necesitas ir a algún lado». Asentí, limpiándome la cara con el pañuelo que me dio doña Leti. Phoenix, no a casa, a otro lugar. Hablaron de sus nietos durante el viaje, 3 hijos, todos menores de 10 años. Doña Leti me mostró fotos en su teléfono, sonrisas chimuelas y cabello alborotado, cosas normales de familia, el tipo de cosas que yo había imaginado tener con Diego algún día. Ese sueño se sentía ridícula ahora, infantil. En algún lugar entre la carretera y Phoenix, escuchando a estos extraños ser amables conmigo por ninguna otra razón más que por decencia humana básica, tomé una decisión. No iba a volver a casa, no esta noche, tal vez nunca. Y entonces, de pronto recordé algo que había bloqueado de mi mente. Hace 2 semanas, yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché a Diego hablando por teléfono en la cochera. Se estaba riendo, riéndose de verdad, de esas veces en las que apenas puedes respirar. Había caminado hasta el marco de la puerta y le pregunté qué era tan gracioso. Él me había espantado con la mano. «Cosas de hombres, mi amor. No lo entenderías». Yo había vuelto a picar verduras, ignorada y desestimada como siempre. Ahora lo entendía. Había estado hablando con Carlos o con Gabriel, probablemente con ambos, planeando esto. Se habían estado riendo de abandonarme en el desierto 2 semanas antes de que realmente lo hicieran, tal vez más tiempo. La traición de ese momento, la premeditación, se sentía peor que haber sido dejada en el paradero. Y esto no era crueldad espontánea, esto era calculado, una asquerosidad refinada. Habían convertido mi humillación en un proyecto grupal. Don Raúl y doña Leti me dejaron en la central de autobuses de Phoenix alrededor de las 7 de la noche. Doña Leti intentó darme dinero, pero me negué. Todavía tenía mi tarjeta de débito. Podía arreglármelas. Antes de irse, doña Leti me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Decidas lo que decidas hacer. Asegúrate de que sea por ti, no por él». Me quedé de pie dentro de la central mirando el tablero de salidas. Los autobuses a Tucson salían cada 2 horas. Podía estar en casa para la medianoche, entrar a nuestra casa, confrontar a Diego, exigir una explicación. ¿Pero qué lograría con eso? Él ya me había mostrado exactamente quién era. Me había mirado a los ojos, había sonreído y se había marchado.
¿Qué explicación podría ser que eso estuviera bien? Mi compañera de cuarto de la universidad, Mariana, vivía en San Diego. Llevábamos 4 años sin hablar. La vida se había complicado. Nos fuimos distanciando como le pasa a la gente, pero me había mandado un mensaje la Navidad pasada diciendo que si alguna vez estaba en California, la puerta de su casa siempre estaría abierta. Saqué mi teléfono. Seguía sin haber llamadas perdidas de Diego, lo que me decía todo lo que necesitaba saber. No estaba preocupado. Probablemente ya estaba en la boda a estas alturas. Es bebiendo con sus hermanos. Caminé hacia la taquilla. Un boleto a San Diego, dije, solo de ida. El empleado imprimió el boleto sin hacer comentarios. $140. El autobús salía en 30 minutos. Apagué mi teléfono antes de subir. Lo apagué por completo. Quería que Diego sudara frío. Quería que se preguntara dónde estaba. Quería que sintiera, aunque fuera una fracción, de lo que me había hecho pasar. El autobús iba medio vacío. Elegí un asiento cerca de la parte de atrás y pegué la frente contra la ventana. Mientras salíamos de Phoenix rumbo al oeste, vi el paisaje del desierto volverse borroso al pasar y pensé en todas las señales de alerta que había ignorado, los aniversarios cancelados, los cumpleaños olvidados, el coro constante de la familia es primero mientras me trataba como si yo fuera opcional. 6 horas hasta San Diego. 6 horas en la oscuridad cruzando los límites del estado, dejando atrás la vida que había construido. 6 horas para decidir que ya no iba a ser la esposa que se hacía más pequeña para encajar en el mundo de otra persona. El autobús zumbaba por la carretera interestatal y, en algún lugar cerca de la frontera con California, sentí que algo dentro de mí cambiaba de lugar. No se rompió, no se hizo añicos, se transformó. El autobús llegó a San Diego a las 2 de la mañana. La central estaba casi vacía. Solo un par de personas sin hogar durmiendo en las bancas y un conserje trapeando el piso con movimientos y mecánicos. Me quedé de pie en la banqueta con mi bolsa y nada más, respirando un aire que olía a mar y a escape de autos, y saqué mi teléfono. No lo había prendido desde Phoenix. Una parte de mí a miedo de lo que encontraría. A otra parte de mí ya no le importaba. Había un teléfono público cerca de la entrada, una de las últimas reliquias de un mundo antes de los celulares. Le metí unas monedas y marqué el número de Mariana de memoria, rezando para que no lo hubiera cambiado en los 4 años desde la última vez que hablamos. Contestó al tercer timbrazo, con la voz pastosa por el sueño. Bueno, Mariana, soy Elena. Se me quebró la voz al decir mi propio nombre. Sé que ha pasado una eternidad y sé que es de madrugada, pero no sabía a quién más llamar. Hubo una pausa. Luego, ¿dónde estás? En San Diego. En la central de autobuses del centro. Quédate ahí. Voy por ti, sin preguntas. Sin dudarlo. Solo acción inmediata. Había olvidado lo que se sentía que alguien estuviera ahí para mí sin condiciones de por medio. 20 minutos después, Mariana se detuvo en un Honda Civic destartalado. Tenía el cabello oscuro recogido en un chongo desordenado y llevaba puesto su uniforme médico como si acabara de salir de turno. Me vio la cara y me dio un abrazo que olía a antiséptico de hospital y jabón de lavanda. Súbete, me dijo. Me cuentas todo cuando lleguemos a casa. Su departamento era de una sola recámara en Ocean Beach, el tipo de lugar donde podías escuchar las olas si abrías las ventanas. Me acomodó en su sillón con una cobija y un vaso de agua y luego se sentó con las piernas cruzadas en el piso frente a mí. Ok, dijo suavemente. ¿Qué pasó? Así que le conté todo. El paradero, los hermanos, la humillación planeada. No me interrumpió, solo escuchó con la misma atención concentrada que probablemente le daba
a los pacientes en urgencias donde trabajaba como enfermera. Cuando terminé, se quedó callada por un largo momento. ¿Lo vas a dejar?, preguntó finalmente. ¿O solo lo estás haciendo sudar frío? Lo pensé por tal vez 3 segundos. Lo voy a dejar. Asintió como si yo acabara de dar la respuesta correcta a una pregunta de examen. Bien, puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Esa noche no revisé mi teléfono. Me quité de encima en la regadera 2 días de polvo del desierto y mugre de central camionera. Me prestó una pijama que olía a suavizante de telas. Ahí y caí en el sueño más profundo que había tenido en años. Sin sueños de ansiedad. Sin despertarme a las 3 de la mañana preguntándome si Diego estaba molesto por algo. Solo oscuridad y el sonido de las olas y 11 horas seguidas de nada. Cuando me desperté al atardecer siguiente, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas y Mariana ya se había ido a su turno. Había una nota en la mesa de centro, comida en el refrigerador. Quédate el tiempo que quieras. Hablamos en la noche, Emo. Me preparé un café y me quedé en su diminuto balcón, mirando hacia el océano Pacífico. La gente paseaba a sus perros por la playa. Un grupo de surfistas estaba sentado en sus tablas esperando las olas. La vida normal transcurría a mi alrededor mientras la mía acababa de implosionar. Fue entonces cuando me acordé de mi teléfono. Lo había dejado apagado toda la noche, sobre el brazo del sillón como una bomba que aún no estaba lista para desactivar, pero no podía evitarlo para siempre. Necesitaba saber qué había hecho Diego cuando se dio cuenta de que yo no iba a volver a casa. Lo encendí y vi cómo se iluminaba la pantalla. 47 llamadas perdidas, 33 mensajes de voz, 62 mensajes de texto, todos de Diego. Me senté en el sillón y empecé a leerlos cronológicamente, viendo cómo su estado emocional se deterioraba en tiempo real. Los primeros mensajes eran de confusión mezclada con molestia. Mi amor, ¿dónde estás? Ya se acabó la broma. Ya puedes salir. Como si yo estuviera escondida detrás de un edificio en el paradero, esperando para saltar y darles una sorpresa. Luego vino la irritación. Esto no es gracioso, Elena. Me estás haciendo quedar mal frente a mis hermanos. Cero preocupación por mi seguridad. Nada de culpa por lo que había hecho. Solo vergüenza de que yo no estuviera siguiendo el juego. Los mensajes de enojo empezaron por ahí del mensaje 20. Estás siendo ridícula. ¿De quién es esta broma? Deja de ser tan dramática y regrésame la llamada. Manipulación psicológica por mensaje de texto. Impresionante. Alrededor del mensaje 35, el pánico finalmente se instaló. Mi amor, de verdad estoy preocupado. Por favor, solo avísame que estás bien. Perdón si llegamos demasiado lejos. Solo ven a casa y podemos hablar de esto. Los últimos mensajes eran pura desesperación. Manejé de vuelta al paradero. No estás ahí. Llamé a tu mamá, a tu hermana, a todos. Nadie sabe dónde estás. Elena, por favor. Tengo miedo de que te haya pasado algo. Solo mándame un mensaje para saber que estás viva. Ni una sola vez, ni en un solo mensaje, se disculpó realmente por haberme abandonado. Ni una sola vez reconoció que lo que había hecho estaba mal. Solo confusión y molestia de que yo hubiera tenido la audacia de desaparecer en lugar de volver a casa arrepentida y avergonzada como ellos esperaban. Borré cada mensaje sin responder. Luego hice algo en lo que había estado pensando desde el viaje en autobús. Algo que probablemente debí haber hecho hace años. Diego y yo compartíamos una cuenta de iCloud. Él la había configurado cuando recién nos casamos, diciendo que sería más fácil compartir fotos y calendarios. Nunca le había dado mucha importancia. Nunca tuve motivos para andar husmeando en sus cosas porque confiaba en él. Pero la confianza
Era un lujo que ya no podía permitirme. Inicié sesión en la cuenta desde la laptop de Mariana. Su contraseña seguía siendo la misma, la fecha de nuestra boda, porque Diego no era nada creativo con la seguridad. En cuestión de segundos, tuve acceso a todo, sus fotos, sus mensajes, toda su vida digital. Encontré el chat grupal casi de inmediato. Estaba guardado como los carnales con un emoji de cerveza. Diego, Carlos y Gabriel. Mensajes que se remontaban a 9 meses atrás. 9 meses. Empecé a deslizar la pantalla y el estómago se me retorcía más con cada mensaje. Carlos lo había sugerido primero allá por enero. Deberíamos llevarla a la mitad de la nada y dejarla ahí, a ver cuánto tarda en descubrir cómo regresar a casa sin que le estés agarrando la manita. La respuesta de Gabriel llegó 2 minutos después. Güey, sí. Se hace la muy independiente con su negocito de diseño, pero no sabe hacer nada sin Diego. Sería cagadísimo. Esperé, aguantando la respiración, para ver qué diría Diego, con la esperanza de que les pusiera un alto, que les dijera que estaban siendo unos idiotas, que me defendiera. En cambio, pues, igual y le haría bien, como una terapia de choque o algo así. La verdad sí depende de mí para todo. Me temblaban tanto las manos que casi tiro la laptop. Habían pasado meses planeando esto, discutiendo qué paradero estaría lo suficientemente alejado, pero sin ser peligroso. ¿Qué hora del día maximizaría la incomodidad sin causar daño real? Incluso habían planeado una historia de respaldo, pues, en caso de que yo, de alguna manera, llegara a casa antes que ellos. Pensamos que alguien te había dado un aventón. Supusimos que estarías bien. Cada detalle había sido calculado. Cada crueldad era intencional, pero se ponía peor. Seguí bajando y encontré meses de capturas de pantalla, mensajes que yo le había mandado a Diego, mensajes tiernos diciendo que lo extrañaba, fotos de trabajos de diseño de los que estaba orgullosa, preguntas sobre qué quería para cenar, cosas normales de esposa. Todo eso compartido con sus hermanos. Todo eso acompañado de emojis, riéndose y comentarios burlones. Una captura era de un mensaje que le mandé en julio. Ya quiero verte en la noche, mi amor. Hice tu cena favorita. El comentario de Carlos, voy a vomitar. Siempre es tan encimosa. Otra era una foto de un logo que diseñé para una panadería local, algo de lo que estaba muy orgullosa. Sista. Se lo había mandado a Diego preguntándole qué le parecía. La respuesta de Gabriel en el grupo, ¿alguna vez habla de otra cosa que no sea su trabajo y sus sentimientos? La respuesta de Diego hizo que algo dentro de mí se helara. No es tan mala, cabrones, pero sí a veces es demasiada intensidad. Demasiada intensidad. Yo había sido demasiado encimosa, demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado todo, excepto que no había sido ninguna de esas cosas. Había sido una persona normal con sentimientos normales que había cometido el error de casarse con alguien que veía la vulnerabilidad como una debilidad. Cerré la laptop y me senté en el sillón de Mariana mirando el océano a través de la ventana. El sol se estaba poniendo pintando el cielo de naranja y rosa, hermoso e indiferente. No me sentía con el corazón roto. Ya había llorado todas mis lágrimas en el autobús, en la carretera, en la casa rodante, con extraños que me habían mostrado más amabilidad en una hora que mi esposo en meses. Lo que sentía ahora era algo diferente, algo más limpio, más afilado y más peligroso. Propósito. Diego había intentado darme una lección sobre independencia, sobre no depender de él para todo, sobre ser menos exigente, menos emocional, menos intensa. No tenía idea de lo que realmente había hecho. Me había liberado y ahora yo le iba a enseñar cómo se veían las verdaderas consecuencias. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue buscar una abogada. Mariana ya se había ido a su turno de 12 horas en el hospital
pero había dejado otra nota en la mesa de centro con un nombre y un número garabateados. Abogada Rebeca Montes, divorcios. Ayudó a mi amiga Laura. Llámale. Me senté en el balcón con mi teléfono a los corredores pasar por la playa allá abajo y marqué antes de que pudiera arrepentirme. Contestó una recepcionista, profesional y cálida, y de alguna manera conseguí una cita para esa misma tarde, a las 2, como si el universo por fin estuviera trabajando a mi favor en lugar de en mi contra. La oficina de la abogada Rebeca Montes estaba en un edificio con vista al puerto, puro cristal y líneas limpias. Misma salió a recibirme a la sala espera. Una mujer a mediados de sus 40, con ojos afilados detrás de unos lentes de carey y un apretón de manos que se sentía como una promesa. Elena, dijo, pasa por aquí. Su oficina estaba organizada, pero se notaba habitada. Libros de leyes forraban los estantes, títulos enmarcados en la pared y una foto de 2 adolescentes en su escritorio. Señaló la silla frente a ella y se sentó con una libreta legal. Mariana me dio lo básico. Dijo, pero quiero escucharlo de ti, todo. Así que le conté el paradero, la planeación, los mensajes del chat grupo. Abrí las capturas de pantalla en mi teléfono y se lo deslicé por el escritorio. Leyó todo en silencio, sin cambiar nunca de expresión, aunque vi que apretó la mandíbula un par de veces. Cuando por fin levantó la vista, me devolvió el teléfono y dijo 5 palabras que hicieron que algo en mi pecho se relajara. Esto es abuso muy claro. Parpadeé. ¿De verdad? Abuso emocional con premeditación documentada, dijo, tomando notas en su libreta. Arizona es un estado de divorcio sin culpa, lo que significa que no necesitas probar que hubo una falta para terminar el matrimonio, pero esta evidencia asegura que él no tenga ni una sola ventaja en la división de bienes. Y podemos pelear por manutención conyugal, por la interrupción de tu negocio y los costos de reubicación. No quiero su dinero, dije en automático. Rebeca me miró por encima de sus lentes. Tienes derecho a la mitad de todo lo que construyeron juntos. Eso no es querer su dinero. Eso es tomar lo que legalmente es tuyo. Hizo una pausa. Y, honestamente, asegurarnos de que entienda que hay consecuencias por tratar a otro ser humano de esta manera. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, no de tristeza, sino de alivio. Alguien me creía. Alguien vio lo que Diego y sus hermanos habían hecho y lo llamó por su nombre. Rebeca me pasó una caja de pañuelos, aunque todavía no estaba llorando. Vas a estar bien, Elena, me dijo, con la voz más suave ahora. Y él se va a arrepentir de haberte subestimado. Esa tarde, Mariana me ayudó a abrir una nueva cuenta en un banco cerca de su departamento. Nos sentamos en unas sillas incómodas frente a un ejecutivo llamado Esteban, que procesó todo sin hacer preguntas. Cuando terminó, tenía mi propia cuenta, mi propia tarjeta de débito, mi propia identidad financiera separada de Diego por primera vez en 6 años. Luego vino la parte difícil. Inicié sesión en nuestra cuenta de ahorros compartida, la que habíamos estado construyendo juntos desde que nos casamos. Es $43,000, dinero que yo había ayudado a ahorrar a través de años de trabajo independiente, mientras Diego gastaba libremente en modificaciones para su camioneta y viajes de fin de semana con sus hermanos. Dinero que legalmente era mitad mío bajo las leyes de bienes mancomunados de Arizona. Transferí $21,500 a mi nueva cuenta. Mariana observaba por encima de mi hombro. ¿Estás bien? Sí, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Esto no era robar, esto era supuesto. Después contacté a mis 3 clientes más grandes. Una empresa emergente de tecnología que necesitaba trabajo continuo de marca, una cadena de restaurantes locales
y un grupo de hoteles boutique. Redacté correos muy cuidados explicando que me estaba mudando a San Diego por motivos personales, pero que podía continuar con todos los proyectos a distancia. ¿Habría algún problema? Los tres respondieron en cuestión de horas. A ninguno le importaba desde dónde trabajara siempre y cuando los diseños siguieran llegando. Justo así, mi ingreso estaba asegurado. Luego bloqueé el número de Diego, luego el de Carlos, luego el de Gabriel. Se sintió como cerrar puertas, definitivo y necesario. Por supuesto, no se detuvieron. A los pocos días empezaron a llamar desde números diferentes. La línea del trabajo de Diego, números que no reconocía. Teléfonos de amigos. Dejé que todo se fuera al buzón de voz. Y los mensajes, siempre eran el mismo guión rotativo de desvíos y manipulación. No entiendo por qué estás haciendo esto. Estás siendo irracional. Tenemos que hablar de esto como adultos. Nunca una disculpa real. Nunca un reconocimiento de lo que habían hecho. Solo confusión e irritación de que yo no volviera a casa a dejar que me manipularan en persona. Borraba cada mensaje sin escucharlo hasta el final. 3 semanas después de lo del paradero, estaba trabajando en una cafetería cerca de la playa, haciendo unas revisiones de diseño para el grupo hotelero, cuando Mariana me llamó. No vengas a la casa todavía, me dijo con la voz tensa. Tu esposo está aquí. Se me cayó el estómago. ¿Qué? Está sentado en su camioneta afuera de mi edificio. Lo vi desde la ventana. Solo está ahí esperando. Cerré la laptop con las manos temblorosas. No voy a regresar ahí, no mientras él esté ahí. Qué bueno. ¿Dónde estás? En la cafetería de la calle Newport. Quédate ahí. Yo me encargo de esto. Mariana, confía en mí. Colgó antes de que pudiera discutir. Me quedé ahí sentada durante 20 minutos mirando mi teléfono, imaginando a Diego acampando afuera de su departamento como una especie de acosador. ¿Y cómo me había encontrado siquiera? Había contratado a un investigador privado. Convenció a un amigo en común para que hiciera preguntas capciosas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mariana. Le mandé un mensaje desde mi teléfono. Le dije que no quieres verlo y que si no se larga, llamo a la policía. Ya se fue. Solté un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Pero los mensajes de voz continuaron. Siempre continuaban y empezaban a ponerse más feos. No puedes simplemente huir de nuestro matrimonio, Elena. Así no funcionan las cosas. Mi abogado dice que lo que estás haciendo es abandono de hogar. Te vas a arrepentir de esto. Carlos y Gabriel se sienten pésimo. Quieren pedirte perdón. Solo danos una oportunidad para arreglar esto. Seguía sin haber una disculpa real. Seguía sin haber reconocimiento. Solo nuevas tácticas. Nuevos ángulos de manipulación disfrazados de preocupación. Bloqueé cada número nuevo. Borré cada mensaje. Construí un muro entre mi antigua vida y esta nueva, ladrillo por ladrillo. Viviendo con Mariana, empecé a notar cosas que había olvidado sobre mí misma. Cosas pequeñas que se sentían enormes por su significado. Me gustan los documentales sobre crimen. Diego siempre se burlaba de ellos. Los llamaba basura de printe, así que había dejado de verlos. Ahora Mariana y yo nos aventábamos series enteras en su sillón, gritándole a la tele cuando los investigadores pasaban por alto pistas obvias. Prefería mi café negro. Durante años, Diego había insistido en que me gustaría más con crema y azúcar, y yo había empezado a prepararlo así porque era más fácil que discutir. Resultó que yo tenía razón desde el principio. El café negro sabía mejor, trabajaba mejor de noche. Diego era de los que madrugan, despierto a las 5 de la mañana para su turno en el departamento de bomberos, y siempre hacía comentarios cuando yo me quedaba despierta hasta tarde trabajando. Serías más productiva si tuvieras un horario normal, decía.
pero mi cerebro cobraba vida después de las 10 de la noche. Las ideas fluían más fácil. Los diseños tomaban forma más rápido. Todas estas pequeñas piezas de mí misma que había limado o escondido para hacer espacio a las preferencias de Diego. Mariana y yo caímos en un ritmo muy fácil. Ella trabajaba sus turnos de 12 horas en el hospital y yo le tenía la cena lista cuando llegaba a casa. Nada elegante, solo pasta o algo salteado, o lo que pudiera preparar con sus limitadas provisiones de cocina. Comíamos en su balcón con vista al mar, tomando vino barato y hablando de todo y de nada. Me contó sobre su exnovio, Derek, quien la había convencido de invertir en una oportunidad de negocio suya. Alguna estafa de criptomonedas, que se fue a pique meses. Le vació $8,000 de sus ahorros antes de que ella finalmente lo corriera. Me sentí tan estúpida, dijo una noche, viendo cómo el atardecer volvía el océano de color naranja, como si debiera haberlo visto venir. No eres estúpida, le dije. Confiaste en alguien a quien amabas. Eso no es estupidez, eso es ser humana. Me miró. Sabes que eso también aplica para ti, ¿verdad? Lo sabía, más o menos. Estaba empezando a saberlo. Los sueños de ansiedad se detuvieron, esos en los que me despertaba a las 3 de la mañana en pánico, convencida de que había olvidado algo importante o había hecho algo para molestar a Diego. Ahora dormía toda la noche, un sueño profundo y sin interrupciones, y me despertaba con el sonido de las olas en lugar de despertadores. Empecé a sonreír de nuevo. Sonrisas de verdad, no las sonrisas fingidas que usaba con los hermanos de Diego. Mariana decía alguna tontería y yo me reía de verdad, y se sentía como recordar un idioma que solía hablar con fluidez. Una mañana, como un mes después de haber llegado a San Diego, me desperté y me di cuenta de que no había pensado en Diego en más de 24 horas. No había revisado si había intentado llamar de un número nuevo. No había ensayado discusiones en mi cabeza ni imaginado confrontaciones que nunca pasarían. Simplemente viví, y se sintió como el primer respiro real que tomaba en años. 4 meses después del paradero, Rebeca me llamó a su oficina con noticias que había estado temiendo y anticipando a la vez. Presentamos la demanda hoy, dijo, deslizando un montón de papeles por su escritorio. Quería que vieras todo antes de que se procese. Tomé la petición de disolución de matrimonio y me quedé mirando mi nombre escrito en la tipografía legal oficial. Elena María Bernal contra Diego Montes. Verlo en blanco y negro lo hizo real de una manera que nada más lo había hecho. ¿Cuánto falta para que lo notifiquen? Pregunté. 48 horas, tal vez menos. Rebeca se recargó en su silla. Prepárate para su reacción. Este es el momento en el que la gente o acepta la realidad o se aferra el doble a su negación. Diego se aferró el doble. La respuesta de su abogado llegó en una semana y leerla me hizo sentir físicamente enferma. Según su contrademanda, yo era la villana en esta historia. Había abandonado nuestro matrimonio sin previo aviso o de manera irracional, huyendo de una broma inofensiva entre miembros de la familia. Pintaban a Diego como el esposo preocupado intentando desesperadamente salvar su matrimonio, mientras su esposa, mentalmente inestable, rechazaba todo contacto. Me senté en la oficina de Rebeca mientras ella leía el documento. Mis manos estaban apretadas con tanta fuerza que mis uñas dejaron marcas en mis palmas. Están intentando manipularte psicológicamente a través de documentos legales, dijo Rebeca, dejando los papeles sobre el escritorio. Pero aquí está la buena noticia. Nos acaban de entregar todo lo que necesitamos. Ella ya iba 3 pasos por delante. Mientras el abogado de Diego redactaba su historia de ficción, Rebeca había contratado a un especialista digital forenses
que había extraído los datos del GPS de los registros telefónicos de Diego. Extendió la línea de tiempo sobre su escritorio como evidencia en la escena de un crimen. «Mira esto», dijo, señalando. «El teléfono de tu esposo registró señal en el paradero de Cactus Creek a las 2:17 de la tarde del 14 de septiembre. Luego, 18 minutos después, está registrando señal por la autopista 70 y 7 rumbo al norte, alejándose de Tucson hacia Sedona. Sin paradas, sin dar la vuelta. Directo al lugar de la boda donde se registró a las 5:43 de la tarde. Sacó más documentación, publicaciones de redes sociales con fecha, hora y capturas de pantalla. Carlos y Gabriel en un bar en Sedona a las 9:47 de la noche de ese mismo día, levantando cervezas con descripciones como «fin de semana épico con los carnales» y enseñando lecciones de vida. Otra foto los mostraba a los tres en el desayuno a la mañana siguiente, crudos pero sonriendo, usando playeras iguales que decían «la hermandad por encima de todo». Documentaron su propia crueldad, dijo Rebeca, y había algo casi de satisfacción en su voz. Estaban tan seguros de que regresarías arrastrándote que ni siquiera intentaron ocultar la celebración. Me quedé mirando las fotos. Diego se veía feliz, relajado, como un hombre que acababa de salirse, con la suya, con algo muy astuto, en lugar de alguien que había abandonado a su esposa en el desierto. Algo feroz y ardiente se elevó en mi pecho. Ya no era exactamente enojo. Algo más frío, más enfocado. Cuando respondemos, pregunté. Presentaré nuestra contrarrespuesta mañana. Rebeca juntó los papeles. Y confía en mí, se van a arrepentir de cada palabra que escribieron. El siguiente golpe vino de una dirección inesperada. Estaba en el departamento de Mariana un martes por la tarde, trabajando en el rediseño del logo para el grupo de hoteles boutique, cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi mamá apareció en la pantalla. Habíamos estado hablando más desde que me fui. Llamadas semanales donde me preguntaba cómo estaba y yo le daba versiones de la verdad cuidadosamente editadas. Pero algo en su voz era diferente esta vez. «Elena, mija», me dijo, «Diego vino a la casa. Se me cayó el estómago cuando, esta mañana, apareció justo después de que tu papá se fue a trabajar. Hizo una pausa. Quería saber si había sabido algo de ti, si sabía dónde estabas». Cerré la laptop. Toda mi atención puesta en el teléfono ahora. «¿Qué le dijiste?» «Nada». Le dije que no sabía. Otra pausa. Pero mija se veía realmente preocupado. «Dijo que estás teniendo algún tipo de crisis, que desapareciste después de un pequeño desacuerdo y que no le contestas las llamadas a nadie». Podía escucharlo en su voz, esa pequeña semilla de duda. A mi mamá siempre le ha caído bien Diego. Había sido encantador en las cenas familiares, servicial en la casa, el tipo de yerno que recordaba los cumpleaños y llevaba vino para acción de gracias. «Mamá», le dije con cuidado, «¿te dijo de qué se trataba ese pequeño desacuerdo?» Que sus hermanos te hicieron una broma que llegó demasiado lejos, pero que ha estado intentando pedirte perdón durante semanas y tú no lo dejas. ¿Una broma? Así era como lo estaba llamando. No abandono, no crueldad, solo una broma que llegó demasiado lejos. Tomé aire y le conté todo. La versión real, el paradero, la planeación, los mensajes del chat grupal que llevaban 9 meses, los datos del GPS mostrando que había manejado directo a la boda mientras yo estaba varada. Las publicaciones en redes sociales celebrando mientras yo caminaba 3 millas por una carretera en el calor del desierto. El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada. «Mamá, ¿sigo aquí?» Su voz sonaba diferente ahora, más pequeña. «Ay, Elena», mi niña no tenía idea. Se veía tan sincero.
Eso es lo que hace, le dije. Hace que la gente crea su versión de las cosas. Lo siento tanto. Estaba llorando ahora. Debí haberlo sabido. Debí haber hecho más preguntas. No lo sabías porque yo no te lo dije. Estaba demasiado avergonzada. No tienes por qué estar avergonzada. Su voz era feroz ahora. La voz de mamá de mi infancia cuando alguien me había lastimado. Ese hombre, no puedo creer que hiciera algo así. Hablamos durante otra hora. Para cuando terminamos, me había prometido no darle a Diego ninguna información sobre mí, contarle todo a mi papá, dejar de ser educada si Diego volvía a aparecer. Eres mi hija, me dijo antes de colgar, no él, tú. 2 días después recibí un mensaje que pegó de manera diferente. Era de Sofía, mi amiga en Tucson. Alguna vez fuimos muy unidas. Íbamos por un café cada semana. Nos quejábamos de los clientes. Celebrábamos los logros de la otra. Había estado en mi boda. Había brindado por nuestra felicidad con una champaña que compró específicamente porque era mi favorita. El mensaje era casual, demasiado casual. Hola amiga, sé que tú y Diego están pasando por algo. Vino a preguntarme si sabía dónde estabas. No le dije nada, pero quería avisarte. Espero que estés bien. Me quedé viendo el mensaje por un buen rato antes de responder, con un simple gracias por avisarme. Pero algo se sentía mal. Las palabras que usó, el momento en el que lo mandó. 2 días después, Mariana llegó del hospital con información que confirmó mis instintos. «¿Qué cosa tan rara?», me dijo, tirando su bolsa en el sillón. Una de las enfermeras con las que trabajo, Jenny, mencionó que tiene una amiga en Tucson. Al parecer, esta amiga ha estado preguntando por ti. Quería saber si alguien sabía dónde trabajabas en San Diego, en qué zona vivías. ¿Cuál era el nombre de la amiga? Mariana revisó su teléfono. Sofía no sé qué. Sofía Domínguez. Ahí estaba. Sofía le había estado pasando información a Diego, jugando para ambos bandos, fingiendo avisarme mientras lo ayudaba activamente a rastrearme. Pensé en todas las veces que se había reído de los chistes de Diego, incluso de los que eran a mi costa. Como siempre encontraba excusas cuando yo intentaba hablar de los problemas de mi matrimonio. Todas las parejas pasan por malas rachas, decía, descartando mis preocupaciones si fueran triviales. Nunca había sido mi amiga, había sido la fan de Diego. La bloqueé en todas las plataformas que se me ocurrieron: Facebook, Instagram, su número de teléfono. La corté de mi vida con la misma precisión quirúrgica que había usado con Diego y sus hermanos. Mariana me vio hacerlo. ¿Estás bien? Sí. Y lo decía en serio. Solo me estoy deshaciendo del peso muerto. La confianza era un lujo que ya no podía permitirme. Y ya había terminado de fingir lo contrario. Rebeca me llamó la siguiente semana con una actualización que hizo que todo valiera la pena. Tenemos que vernos, me dijo. Tengo algo que enseñarte. Su oficina era un caos organizado cuando llegué. Archivos esparcidos por su escritorio, la pantalla de su computadora, mostrando lo que parecían perfiles de redes sociales. Me hizo un gesto para que me sentara. El abogado de Diego sigue presionando duro con la narrativa del abandono, dijo, afirmando que te fuiste sin causa, que estás siendo pero he estado ocupada. Giró su laptop. En la pantalla había fotos de Facebook que nunca había visto. Carlos y Gabriel en la boda, abrazados, usando esas playeras iguales de la hermandad por encima de todo. Otra foto mostraba a Diego en el fondo, a media carcajada, sosteniendo una cerveza. La fecha y hora marcaban las 9:47 de la noche del 14 de septiembre. La misma noche que me habían dejado. «Hay más», dijo Rebeca, haciendo clic. Fotos del desayuno a la mañana siguiente. Los tres viéndose exhaustos pero felices. Un video que alguien había publicado de Gabriel haciendo un brindis en la boda.
hablando sobre los lazos de hermandad que nada puede romper. Documentaron todo, dijo Rebeca. Estaban tan seguros de que regresarías avergonzada y pidiendo perdón que ni siquiera pensaron en ocultarlo. Me quedé viendo las fotos, la cara de Diego, la evidencia de su celebración. Los vamos a enterrar con esto, dijo Rebeca en voz baja, con cada maldita pieza. Y por primera vez, desde aquel paradero, sentí algo que no era enojo, ni dolor, ni traición. Sentí poder. La audiencia estaba programada para un martes de marzo, exactamente 18 meses después de aquel paradero. Me desperté a las 5 de la mañana a pesar de que la audiencia no era hasta las 10. No podía dormir. No dejaba de repasar todo en mi cabeza, imaginando todas las formas en las que podría salir mal. ¿Qué pasaría si la jueza no me creía? ¿Qué pasaría si Diego se presentaba con alguna explicación que me hiciera quedar como loca? ¿Qué pasaría si su abogado era mejor que Rebeca? Mariana me preparó unos huevos que no me pude comer y un café que me tomé demasiado rápido. Había pedido el día libre en el trabajo para acompañarme sentada en la mesa de la cocina con su uniforme del turno nocturno, negándose a dejarme sola. Vas a estar bien, me dijo por tercera vez. Rebeca sabe lo que hace. Asintí, pero me temblaban las manos cuando intenté ponerme los aretes. Rebeca me había dicho que ponerme. Sencilla, profesional, que inspirara simpatía. Había elegido un vestido azul marino que no se arrugaba, maquillaje mínimo, el labello recogido en una cola de caballo baja. Nada llamativo, nada que pudiera usarse en mi contra. Me veía como la maestra de kinder de alguien, o como una bibliotecaria, inofensiva, confiable. Lo opuesto a la mujer inestable y vengativa que el abogado de Diego había pintado en sus documentos. El juzgado estaba en el centro, puro concreto y cristal, con detectores de metales en la entrada y guardias de seguridad que parecían aburridos. Mariana me sostuvo la mano mientras esperábamos a Rebeca en el vestíbulo. La gente se movía a nuestro alrededor. Abogados de traje, acusados con sus mejores ropas, familias amontonadas, susurrando. Todos los que estaban ahí estaban teniendo el peor día de sus vidas de una u otra manera. Rebeca llegó a las 9:30, cargando un portafolio de piel y usando un traje gris carbón que dejaba claro que venía a trabajar. Se veía tranquila, segura, como si hubiera hecho esto 1000 veces y supiera exactamente cómo iba a terminar. ¿Lista?, me preguntó. Asintí sin confiar en mi propia voz. Tomamos el elevador hasta el 3er piso y caminamos por un pasillo que olía a cera para pisos y a ansiedad. Rebeca empujó unas puertas dobles hacia una sala de audiencias que era más pequeña de lo que esperaba, más parecida a una oficina grande que a esos espacios dramáticos que ves en la tele. El abogado de Diego ya estaba ahí, un hombre de unos 50 años usando un traje que probablemente costaba más que a mi primer auto. Estaba acomodando sus archivos en la mesa de la defensa, viéndose imperturbable por todo. Pero Diego no estaba ahí. Recorrí la sala con la mirada 2 veces, pensando que tal vez no lo había visto. Pero no, solo su abogado. Rebeca notó que yo estaba buscando. Interesante, murmuró. El abogado de Diego se nos acercó antes de que pudiéramos sentarnos. Abogada Montes, dijo, extendiendo la mano. Daniel Morales. Rebeca se la estrechó sin calidez. Abogado Morales, mi cliente no asistirá hoy, dijo él. Está lidiando con una emergencia familiar. Qué conveniente, dijo Rebeca secamente. Morales sonrió como si ella hubiera contado un chiste. Estamos preparados para proceder sin él si el tribunal lo permite. Una emergencia familiar. Así era como lo estaba llamando. Sin embargo, yo sabía la verdad. Diego no podía dar la cara por lo que había hecho. No podía sentarse frente a mí
y fingir que él era la víctima, mientras Rebeca desmantelaba sus mentiras pieza por pieza. Era un cobarde, siempre lo había sido. La jueza entró exactamente a las 10 de la mañana. Una mujer, a principios de sus 60, con el cabello plateado y el tipo de mirada afilada, que sugería que había escuchado todas las excusas del libro y no creía en ninguna de ellas. El alguacil llamó al orden y todos se sentaron. Jueza Patricia Hermosillo. La había buscado en internet la noche anterior. 20 años en el estrado, reputación de dictar sentencias sin rodeos, 3 hijos adultos. Rebeca parecía complacida cuando nos asignaron su nombre. Buena señal, había dicho. La jueza Hermosillo no tiene paciencia para jueguitos. La jueza revisó los documentos frente a ella mientras la sala se mantenía en silencio. Intenté mantener las manos quietas en mi regazo, pero no dejaban de retorcerse. Mariana había querido entrar conmigo, pero solo Rebeca tenía permitido estar en la mesa. Así que estaba sentada en las bancas detrás de nosotras, una presencia firme que yo podía sentir sin necesidad de voltear. Finalmente, la jueza Hermosillo levantó la vista. Abogado Morales, dijo, su cliente no está presente. Morales se puso de pie. No, su señoría. Está lidiando con una emergencia familiar, pero me ha autorizado a proceder en su representación. La jueza tomó nota. Muy bien, comencemos. Morales habló primero y tenía que reconocérselo. Era bueno en su trabajo. Pintó una imagen de mí que apenas se parecía a la realidad. Según él, yo era inestable, vengativa, irracional. Una mujer que había abandonado su matrimonio tras un malentendido menor entre familiares y luego había desaparecido sin previo aviso, rechazando todos los intentos de reconciliación. La esposa de mi cliente abandonó su hogar y su matrimonio sin ningún tipo de comunicación, dijo Morales, paseándose frente al estrado como si estuviera actuando para un jurado que no estaba ahí. Cortó todo contacto, bloqueó los intentos de él por localizarla y no ha mostrado ninguna disposición para participar en ninguna forma de mediación o terapia. Lo que tenemos aquí, su señoría, es abandono en su forma más clara. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Abandono. Realmente estaba usando esa palabra, como si yo fuera la que se había alejado en auto y dejado a alguien varado en el desierto. Rebeca esperó hasta que Morales se sentara antes de ponerse de pie. No se paseó, no actuó. Simplemente se quedó de pie en nuestra mesa con una calma que se sentía más poderosa que cualquier teatro. Su señoría, dijo, el abogado Morales ha presentado una versión de los hechos que no está respaldada por la evidencia. ¿Me permite? La jueza asintió. Proceda. Rebeca se acercó al estrado con una carpeta. Lo que el abogado Morales llama un malentendido menor fue en realidad un acto de crueldad premeditado y planeado a lo largo de 9 meses. Le entregó copias a la jueza y a Morales. Estas son capturas de pantalla de un chat grupal entre el señor Montes y sus hermanos, Carlos y Gabriel Montes. Como pueda donar a la señora Monte abastecieron en un parador remoto con lujo de detalles, incluyendo el momento, la ubicación y las historias de respaldo si de alguna manera ella llegaba a casa antes que ellos. La jueza leyó en silencio. Observé su rostro buscando alguna reacción, pero no delató nada. Rebeca continuó. Además, tenemos datos de GPS del teléfono del señor Montes que muestran que, inmediatamente después de abandonar a su esposa a 97 millas de casa, sin transporte y sin señal celular, condujo directamente a una boda en Sedona donde él, y cito de la publicación de redes sociales de su hermano, se fue de fiesta toda la noche con los carnales. Sacó más documentos, fotos esta vez, las de Facebook, Carlos y Gabriel con sus playeras iguales. Diego al fondo riéndose. La fecha y hora, clara y condenatorias. Esto no fue falta de juicio, su señoría.
Esto fue abuso emocional calculado. Y cuando la señora Montes ejerció su derecho a abandonar una situación de abuso, el señor Montes comenzó una campaña sostenida de acoso, utilizando múltiples números de teléfono para burlar los intentos de ella por bloquear el contacto. Morales se puso de pie. Su señoría, si me permite. La jueza levantó una mano. Primero tengo preguntas. Miró directamente a Morales. Su cliente afirma que esto fue una broma inofensiva. ¿Puede explicar por qué él y sus hermanos lo documentaron y celebraron en redes sociales mientras la señora Montes estaba varada? Morales abrió la boca y luego la cerró. Su señoría, los hermanos de mi cliente pueden haber mostrado una falta de juicio en sus publicaciones de redes sociales. Pero, ¿falta de juicio?, repitió la jueza con un tono plano. ¿Y puede explicar los 9 meses de planeación documentados en estos mensajes? Eso parece más que falta de juicio, abogado. Más balbuceos. Vi cómo se resquebrajaba la confianza de Morales. La jueza Hermosillo pasó a la evidencia del GPS y, según esta línea de tiempo, su cliente condujo directamente desde el paradero a Sedona. Se registró en un hotel y asistió a una boda. No hizo ningún intento de verificar la seguridad de su esposa. No hubo llamadas a los hospitales locales ni a la policía. Simplemente continuó con sus planes de fin de semana. Levantó la vista de los documentos y su expresión fue algo que recordaría por el resto de mi vida. No estaba enojada. Peor, estaba decepcionada. Su cliente condujo a una boda y se fue de fiesta, mientras su esposa estaba abandonada a 97 millas de casa, sin transporte, sin señal celular y sin forma de pedir ayuda. Eso no es falta de juicio, abogado Morales. Eso es crueldad. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de validación. Alguien con autoridad finalmente lo estaba llamando por su nombre. La jueza Hermosillo cerró la carpeta frente a ella con un chasquido decisivo. Concedo el divorcio tal como se solicita, dijo. Los bienes se dividirán en partes iguales, sin otorgar pensión alimenticia a ninguna de las partes. Ambas partes son económicamente independientes y capaces de mantenerse por sí mismas. Hizo una pausa, mirando directamente a Morales. Además, con base en la evidencia documentada de acoso y premeditación, estoy emitiendo una orden de restricción de 2 años que prohíbe a Diego Montes, Carlos Montes y Gabriel Montes contactar a la demandante a través de cualquier medio, teléfono, correo electrónico, redes sociales o intermediarios. Cualquier violación resultará en cargos por desacato. Rebeca me apretó la mano por debajo de la mesa. Se había acabado. El mazo de la jueza Hermosillo bajó con un sonido que se sintió como una puerta cerrándose. Definitivo, permanente. Morales recogió sus archivos en silencio, sin mirarnos. Rebeca se levantó y me ayudó a ponerme de pie. Sentía las piernas temblorosas, como si acabara de correr un maratón. En el pasillo de afuera, Mariana estaba esperando. Me vio la cara y me jaló para darme un abrazo. Se acabó, le susurré en el hombro. Sí, mija, me dijo. Ya se acabó. Esperaba sentirme triunfante, reivindicada, algo grande y dramático. Sin embargo, solo me sentía cansada, con un agotamiento que me calaba hasta los huesos. Pero debajo de ese cansancio había algo más ligero. Libertad. Salí de ese juzgado al sol de San Diego, que se sentía más cálido de lo que tenía derecho a sentirse en marzo, y me di cuenta de que acababa de cerrar un capítulo que nunca había querido escribir. Ahora, por fin, podía empezar a vivir mi propia historia. Rebeca nos llevó a Mariana y a mí a comer después de la audiencia. Un pequeño bistró cerca del juzgado que se especializaba en ensaladas carísimas y champaña para celebrar. Apenas me supo a algo.
Mi mente seguía allá atrás, en esa sala, repasando las palabras de la jueza hermosa. Y eso no es falta de juicio. Eso es crueldad. Alguien por fin lo había dicho en voz alta. Me preguntó Mariana, pinchando un pedazo de pollo a la parrilla. Bajé el tenedor. Construyó. Y eso fue exactamente lo que hice. Con el divorcio resuelto y $21,000 en mi cuenta personal, me puse a buscar un espacio de oficina. No porque lo necesitara. Había estado trabajando desde el sillón de Mariana durante meses y me iba muy bien, sino porque lo quería. Quería algo que fuera mío, un espacio que no tuviera nada que ver con Diego o con nuestra casa compartida o con la vida que había dejado atrás. Encontré una oficina diminuta en Ocean Beach, arriba de una tienda de surf y al lado de un estudio de yoga. Unos 20 metros cuadrados con una ventana que daba a la playa y una renta que realmente podía pagar. El casero era un señor de unos 70 años llamado Paco, que no hizo preguntas cuando me presenté con el primer mes de renta en efectivo. ¿Contrato mes a mes está bien?, me preguntó. Perfecto. Me mudé ese mismo fin de semana con una mesa plegable de la tienda, una silla de escritorio de segunda mano y mi laptop. Mariana me ayudó a colgar un letrero en la puerta: Estudio de Diseño Bernal, mi apellido de soltera, el que ya había estado usando profesionalmente durante meses. Se sintió como recuperar algo a lo que había renunciado darme cuenta. Mi cartera de clientes empezó a crecer de forma orgánica. El grupo hotelero con el que había estado trabajando me recomendó con el dueño de un restaurante que necesitaba renovar su marca. Una de las amigas enfermeras de Mariana quería un logo para su negocio adicional de masajes terapéuticos y le habló a otras 3 enfermeras de mí. El dueño de una cafetería vio mi trabajo en internet y me contrató para rediseñar los pizarrones de su menú y sus letreros. Publicidad de boca en boca. El tipo de crecimiento que se sentía ganado a pulso en lugar de ser cuestión de suerte. 6 meses después de abrir el estudio, contraté ayuda. Una estudiante de diseño llamada Karina, que estaba en su último año de la universidad en San Diego. Pura motivación y talento en bruto que me recordaban a mí misma a los 23. Ella necesitaba la experiencia para su portafolio. Yo necesitaba a alguien que se encargara del trabajo pesado, la organización de archivos, la comunicación con los clientes, las tareas administrativas que consumían mi tiempo creativo. Trabajábamos bien juntas. Me mostraba los bocetos y yo le daba retroalimentación, viéndola ganar más confianza con cada proyecto. Se sentía bien enseñarle a alguien más, transmitir lo que había aprendido. El trabajo se convirtió en mi terapia de una manera que no esperaba. Cada logo que diseñaba, cada página web que construía, cada paleta de colores que armaba se sentía como una prueba de que podía crear algo hermoso de la nada, de que tenía valor más allá de ser la esposa de alguien. El estudio se convirtió en mi santuario. Algunas noches me quedaba trabajando hasta tarde, solo porque quería, viendo el atardecer por la ventana, escuchando los sonidos de la playa allá abajo. Nadie diciéndome que trabajaba demasiado. Nadie haciendo bromas sobre mi negocito de diseño, como si fuera un pasatiempo en lugar de una carrera. Solo yo y mi trabajo en la silenciosa satisfacción de construir algo que era completamente mío. Mariana y yo nos acoplamos a un ritmo que se sentía como familia. Ella trabajaba sus turnos de 12 horas en el hospital, a veces de día, a veces de noche, dependiendo de la rotación, y yo ajustaba mi horario al de ella. Cuando trabajaba de día, yo le tenía la cena lista cuando llegaba a casa. Nada elegante, solo pasta o algo salteado, o lo que pudiera armar con los limitados ingredientes de su cocina. Comíamos en el balcón, viendo al océano, hablando de nuestros días. Me contaba sobre pacientes difíciles o la política del hospital.
Yo le contaba sobre clientes exigentes o retos de diseño, cosas normales, el tipo de conversaciones que fluían fácil porque ninguna de las dos estaba caminando sobre cascarones de huevo. Es como un año después del divorcio, Mariana empezó a salir con alguien del hospital, un terapeuta respiratorio llamado David, que tenía ojos amables y un pésimo sentido del humor que de alguna manera lo hacía más gracioso. A veces venía a cenar, y yo observaba la forma en que miraba a Mariana como si fuera la persona más interesante de la sala, como si sus opiniones importaran, como si él tuviera suerte de estar ahí. La forma en que Diego solía mirarme a mí antes de que sus hermanos lo convencieran de que yo era una carga en lugar de una compañera. Me sentía genuinamente feliz por Mariana. Se merecía a alguien que la tratara bien, y David claramente lo hacía. Llevándole café antes de sus turnos, recordando las pequeñas cosas que ella mencionaba de pasada, aparecía viendo cuando decía que lo haría. En mis días malos, y todavía había días malos, Mariana se daba cuenta antes de que yo dijera algo. Me encontraba con la mirada perdida en la nada, perdida en pensamientos sobre lo que había sido mi matrimonio en comparación con lo que yo creía que era. Nunca intentó arreglarlo. Nunca me ofreció frases vacías sobre cómo estaba mejor así o cómo Diego no valía la pena. Se sentaba conmigo, dejando que el silencio se extendiera y eventualmente me decía, se vale hacer duelo incluso cuando sabes que irte fue lo correcto. Y tenía razón. Podía estar agradecida por mi libertad y aún así llorar por lo que había perdido. No por Diego específicamente, sino por el sueño de lo que yo creía que estábamos construyendo juntos. Mariana se convirtió en más que una amiga. Se convirtió en la hermana que nunca tuve, la familia que yo había elegido en lugar de en la que había nacido. Y eso significaba más de lo que sabía expresar. Meses después del divorcio, hice algo en lo que había estado pensando durante semanas. Había una competencia regional de diseño que vi anunciada en Internet, abierta a diseñadores independientes y pequeños estudios de toda California. El tema era la transformación. Había estado trabajando en un proyecto pro bono para un refugio de mujeres local, desarrollando toda su identidad de marca desde cero. Logo, página web, material de marketing. Todo donado porque me importaba de maneras que no lograba articular del todo. El concepto que desarrollé fue liberarse. Imágenes de pájaros escapando de jaulas, cadenas disolviéndose en flores, puertas pesadas abriéndose para dejar entrar la luz. Personal, tal vez, probablemente demasiado personal, pero auténtico. Envié el portafolio el último día de plazo, sin esperar nada. 2 meses después, recibí un correo diciendo que había ganado el primer lugar en la categoría de organizaciones sin fines de lucro. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto entero, releyendo el mensaje para asegurarme de no haber entendido mal. Primer lugar de entre 63 propuestas. El premio eran $1,500 y un reportaje en una revista de diseño. Mariana insistió en que celebráramos. Hizo reservaciones en un restaurante que yo nunca habría elegido para mí. El tipo de lugar con servilletas de tela y una carta de vinos en lugar de solo una selección de vinos. Nos sentamos en una mesa con vista a la bahía, viendo los barcos pasar en el atardecer. Tú hiciste esto, dijo Mariana, levantando su copa de champaña. Construiste esta vida de la nada. Pensé en dónde había estado 18 meses atrás, parada en el estacionamiento de un paradero, con nada más que una bolsa y la aplastante realidad de que mi matrimonio era una mentira. Luego el autobús a San Diego, con pijamas prestadas y sin más plan que salir huyendo. Ahora tenía un negocio galardonado, un estudio con mi nombre en la puerta, clientes que confiaban en mí
una asistente que me admiraba. No fue de la nada, dije, chocando mi copa contra la de ella. Tuve ayuda. Mariana negó con la cabeza. Yo te di un sillón y algo de cenar. Tú hiciste todo lo demás. Tal vez tenía razón. Tal vez yo sí había hecho esto, construido algo real y valioso de las ruinas de lo que había perdido. El pensamiento me hizo sentir algo que no había sentido en años, orgullo. 2 años después de lo del paradero, casi el mismo día, estaba tomando un café en un local junto a la playa, cuando pasó algo que lo cambió todo de nuevo. Estaba trabajando en la revisión de un logo para una cervecería local, con la laptop abierta, los audífonos puestos, completamente absorta, ajustando el espaciado de unas letras. La cafetería estaba llena con la típica clientela matutina. Surfistas desayunando, turistas tomando fotos, gente local trabajando en sus computadoras. Un movimiento llamó mi atención. Una pareja cerca del estacionamiento, su lenguaje corporal era tenso incluso a la distancia. La mujer estaba llorando, limpiándose la cara con el dorso de la mano. El hombre estaba hablando, pero su postura estaba toda mal, despectivo, irritado, con una mano moviéndose como si estuviera espantando las palabras de ella. Los observé sin querer hacerlo. Vi a la mujer intentar explicar algo, alzando la voz. Vi al hombre interrumpirla, negando con la cabeza como si ella estuviera siendo irracional. Sentí ese viejo y familiar nudo en el estómago, las ganas de intervenir, de caminar hasta allá y decirle a esa mujer que se merecía algo mejor, que esa actitud despectiva es solo el principio, que si él está menospreciando sus sentimientos ahora, la cosa solo se pone peor. Pero me quedé en mi asiento, con los audífonos colgando del cuello y el café enfriándose, porque me di cuenta de algo sentada ahí en esa cafetería, con el sol de la mañana calentándome la cara. Había pasado años intentando arreglar mi matrimonio, años intentando ser suficiente para Diego, intentando ganarme a sus hermanos. Más pequeños de lo que eran. Y me había culpado a mí misma por no ser más aliviada, más graciosa, menos sensible, por necesitar cosas como respeto, consideración y decencia humana básica. Había cargado con esa culpa como un peso, convencida de que si yo hubiera sido diferente, mejor, todo habría funcionado. Al ver a esa pareja discutir en el estacionamiento, por fin entendí lo que debía haber sabido desde el principio. Nunca fue mi culpa. No podía haber amado a Diego lo suficiente como para convertirlo en un mejor esposo. No podía haber cambiado quiénes eran Carlos y Gabriel ni convencer de que yo era digna de amabilidad básica. No podía haber salvado un matrimonio con alguien que me veía como una carga en lugar de como una compañera. Lo único que podía controlar era alejarme, y lo había hecho. Me había alejado del paradero, lejos de Tucson, lejos de una vida que me estaba asfixiando lentamente, mientras yo fingía que todo estaba bien. Me había alejado y había construido algo mejor. La pareja en el estacionamiento se subió a autos apurados y se fueron en direcciones distintas. No sabía si lo resolverían o si ella se daría cuenta de lo que a mí me había tomado tanto tiempo aprender. Pero supe que finalmente me había perdonado a mí misma por haberme quedado tanto tiempo como lo hice. Y eso se sintió como la libertad otra vez. Guardé mi laptop y caminé de regreso al estudio. Esa epifanía sobre el perdón aún asentándose en mi pecho como algo sólido y real. La tarde estaba perfecta. Uno de esos días en San Diego, donde la temperatura ronda los 24 grados y la brisa huele a sal y a posibilidades. Karina estaba en su escritorio cuando entré con los audífonos puestos trabajando en los bocetos para el rediseño de un tostador de café. Levantó la vista y se quitó un audífono.
¿Estás bien? Me preguntó. Estoy muy bien, le dije, y lo decía en serio. Me acomodé en mi escritorio y vi mi laptop planeando yo terminar el logo de la cervecería que había estado ajustando toda la mañana. Pero mi teléfono vibró antes de que pudiera abrir el archivo. Número desconocido. Casi lo borro. Probablemente spam o un cliente llamando de un número que no tenía guardado, pero algo me hizo abrirlo. Elena, soy Diego. Por favor, no borres esto. Se me cayó el estómago. Me quedé viendo la pantalla, leyendo la primera línea una y otra vez. Sé que no tengo ningún derecho a contactarte, pero necesito que sepas algo. Lo siento. Te merecías algo mejor de lo que te di, mejor de lo que mis hermanos y yo hicimos. Llevo un año en terapia intentando entender por qué te traté de esa manera. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que dejarme fue la decisión correcta y lamento que me haya tomado tanto tiempo verlo. Solté el teléfono como si fuera a quemarme. 2 años. 2 años de silencio, de construir una vida nueva, de aprender a existir sin estar constantemente mirando por encima del hombro. Y ahora esto. Karina me estaba. ¿Mal las noticias? No, dije despacio, solo inesperadas. Volví a tomar el teléfono y releí el mensaje. Las palabras parecían sinceras, humildes incluso. El Diego que yo conocí nunca habría admitido que estaba equivocado, nunca habría reconocido que yo había tomado la decisión correcta. Nunca se habría disculpado sin matizarlo con excusas. Hace 2 años este mensaje habría significado todo. Podría haberme tentado a responder, a abrir un diálogo, tal vez incluso a perdonar y olvidar. Pero eso fue hace 2 años. Esa era una Elena diferente. Bloqueé mi teléfono y lo metí en el cajón de mi escritorio. Esa noche, acostada en la cama de mi departamento, mi propio departamento ahora, uno de una recámara al que me había mudado hacía 6 meses cuando por fin pude pagarlo. No dejaba de pensar en el mensaje de Diego. Algo me estaba dando vueltas en la cabeza. Comezón que no podía rascarme. No había revisado mi antigua cuenta de correo electrónico en más de 1 año. La que abrí cuando empecé a trabajar por mi cuenta. La que estaba ligada a mi antigua vida en Tucson. Había dejado de usarla después del divorcio, cambiando todo a una nueva dirección que no tenía conexión con Diego, ni con esa versión de mí misma. Pero la cuenta seguía existiendo, en algún lugar del éter digital, aún recolectando mensajes que nunca vería. Agarré mi laptop del buró y la abrí en la cama, la pantalla proyectando una luz azul por toda la habitación a oscuras. Me tomó 3 intentos recordar la contraseña. Cuando por fin cargó la bandeja de entrada, se me cortó la respiración. 52 mensajes sin leer de Diego, todos con asuntos que me apretaban el pecho. Perdón, por favor, lee esto. Tenías razón, ahora lo entiendo. Deslicé la pantalla viéndolos, viendo las fechas extenderse hacia atrás a lo largo de 2 años. El más reciente era de hacía 2 días. El más antiguo era de 3 meses después de que se finalizara el divorcio. Empecé a leerlos cronológicamente, haciendo clic mensaje tras mensaje. Los primeros eran lo que esperaba. Evasivas disfrazadas de disculpas, párrafos, explicando cómo sus hermanos lo habían influenciado, cómo había estado confundido, cómo quería hablar si tan solo le daba una oportunidad. Seguía poniendo excusas, seguía sin entenderlo del todo, pero por ahí del 6º mes algo cambió. Los mensajes se volvieron más cortos, más directos. Empecé a ir a terapia. Mi psicóloga dice que tengo problemas de codependencia con mis hermanos, que priorizo su aprobación por encima de tu bienestar. Tiene razón. Mes 8. Carlos y Gabriel siguen creyendo que no hicieron nada malo. Me estoy dando cuenta de que no puedo mantener en mi vida a personas que se niegan a asumir su responsabilidad
ni siquiera a la familia. Mes 10. Hoy corté el contacto con mis hermanos. Debió haber pasado hace años. Lamento que haya tenido que perderte para darme cuenta de eso. Seguí leyendo, viendo la evolución de Diego desarrollarse en reversa. Sesiones de terapia, revelaciones sobre su infancia y la dinámica de su familia, un crecimiento lento y doloroso hacia la comprensión de lo que había hecho y por qué. Los mensajes del año 2 eran completamente diferentes, reflexivos, de aceptación. No espero que respondas a ninguno de estos. Solo necesitaba decirlo incluso si nunca lo lees. Tú nunca fuiste el problema. Fui yo. Vi que tu trabajo de diseño salió en esa revista. Estás haciendo exactamente lo que deberías estar haciendo. Estoy orgulloso de ti, aunque no tengo ningún derecho a estarlo. Espero que hayas encontrado la felicidad de verdad, no del tipo que yo fingía que era suficiente. El último correo, enviado hacía 2 días, era más largo que los demás. Contraté a un investigador privado para encontrarte, no para contactarte. Sé que no tengo permitido hacerlo, sino para asegurarme de que estás bien. Dice que te va muy bien en San Diego, que tienes tu propio estudio, tu propio departamento, tu propia vida. Me alegra. Te mereces ser feliz y lamento haberte hecho sentir que tenías que huir para encontrarlo. Esta es la última vez que te buscaré, no porque la orden de restricción haya expirado, sino porque, finalmente, entiendo que mi crecimiento personal no debería ser tu carga. No me debes tu perdón, no me debes un cierre, no me debes nada. Solo quería que supieras que tuviste razón al irte, en todo. Lamento haberte hecho dudar de ti misma. Lamento haberte hecho sentir pequeña. Lamento haber elegido a mis hermanos por encima de mi esposa. Lo siento por todo. Espero que nunca pienses en mí. Espero que hayas avanzado tan por completo que este mensaje sea solo una molestia en lugar de una herida. Te mereces ese tipo de paz. Sé feliz. Diego. Cerré la laptop y me quedé sentada en la oscuridad de mi recámara, escuchando el sonido distante de las olas por la ventana abierta. El crecimiento de Diego parecía genuino, del tipo que viene de un trabajo real en lugar de ser una actuación. Había reconocido todo: la crueldad, la planeación, la decisión de priorizar a sus hermanos, la forma en que me había hecho sentir que yo era el problema. Hace 2 años yo necesitaba escuchar exactamente estas palabras. Habrían validado cada duda, cada momento en que me cuestioné si estaba exagerando o siendo demasiado sensible. Una parte de mí se sintió reivindicada al leerlas ahora. Por fin entendía lo que había destruido. Por fin veía la verdad que yo había intentado mostrarle durante años. Pero la mayor parte de mí, la parte que importaba, no sentía nada, ni enojo, ni satisfacción, ni siquiera lástima. Solo indiferencia, porque la Elena que necesitaba la disculpa de Diego ya no existía. Esa mujer se había quedado parada en el paradero del desierto, creyendo que de alguna manera había fallado, que debió haber sido mejor, más aliviada, menos encimosa, menos intensa. La había dejado atrás en algún lugar entre el autobús y las escaleras del juzgado. La mujer en la que me había convertido no necesitaba que Diego admitiera que estaba equivocado. No necesitaba su validación ni su comprensión tardía. Había construido una nueva vida sin él, una nueva identidad, una nueva comprensión de lo que me merecía. El crecimiento de Diego era bueno para él. Me alegraba genuinamente de que hubiera ido a terapia, cortado lazos con sus hermanos tóxicos, aprendido a ser responsable. Pero a la mañana siguiente llegué temprano al estudio, con café en mano, trabajando en la renovación de la cervecería que Karina había mencionado. Mi teléfono vibró con un mensaje de ella. Nuevo prospecto de cliente. Una librería local
Quiere letreros y gráficos para redes sociales. ¿Están interesados? Sonreí y empecé a escribir una respuesta. Luego abrí mi laptop y me fui a la configuración de mi correo. Encontré esa cuenta vieja, la de los 52 mensajes de un hombre con el que solía estar casada. Dejé el cursor sobre el botón de eliminar cuenta por tal vez 10 segundos. Luego le di clic. Apareció una pantalla de confirmación. ¿Estás segura? Esta acción no se puede deshacer. Le di clic en sí. La cuenta desapareció. Los mensajes de Diego desaparecieron con ella. El último hilo que me conectaba a esa antigua vida, cortado. Me sentí más ligera de inmediato. Mi teléfono vibró de nuevo. Mariana, ¿cenamos hoy? David va a cocinar y está convencido de que le queda mejor el pad thai que en el restaurante. Me reí y le contesté, yo llevo el vino. Afuera de mi ventana, el océano brillaba bajo el sol de la mañana. Los surfistas ya estaban allá afuera atrapando olas. Los turistas caminaban por el malecón con sus helados. Un músico callejero estaba afinando su guitarra cerca del muelle. La vida transcurría a mi alrededor. Una vida normal, hermosa y ordinaria. Había encontrado mi propio camino de regreso, justo como Diego me había gritado que hiciera en el estacionamiento de aquel paradero. Pero no había encontrado mi camino de regreso hacia él, ni a Tucson, ni a la mujer que yo era cuando intentaba ser suficiente para alguien que nunca me iba. Había encontrado mi camino de regreso a mí misma, a la persona que yo era antes de empezar a encogerme para encajar en la idea que alguien más tenía de quién debía ser yo. Y esa persona era feliz, genuina y completamente feliz. No porque Diego se hubiera disculpado, no porque por fin hubiera entendido lo que perdió, no porque yo hubiera ganado alguna guerra imaginaria o demostrado que tuve la razón todo el tiempo, sino porque había construido una vida tan plena y tan satisfactoria que las personas que me habían lastimado se habían convertido en notas al pie irrelevantes de una historia que ya no se trataba de él. Esa era la verdadera venganza, no hacerlos sufrir, sino volverlos irrelevantes. Abrí un archivo de diseño nuevo y me puse a trabajar. El mejor camino de regreso no era hacia ellos, era hacia mí, y nunca había sido tan feliz. Esta historia sobre encontrar la libertad te tuvo enganchado de principio a fin. Dale clic a ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando la jueza llamó a las acciones de Diego por lo que realmente eran, crueldad, no una broma. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo abajo en los comentarios. No te pierdas más historias poderosas como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video.